Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Noel Florian Pérez sobre su libro Te cuento estos cuentos. Noel Florian Pérez es sociólogo, maestro, gestor cultural y deportivo, guía turístico, escritor, fotógrafo y cineasta. Nació en el municipio de Neiva, provincia de Bauruco, en la República Dominicana. Es el autor de la primera antología Cuentos de Neiva, editada en 2020 por Ediciones Ferilibro, dirección de las Ferias del Libro del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, en el marco de la 16ª Feria Regional del Libro Bauruco 2020. Participó del Club Cultural Deportivo El Tejar y en el Club Cultural Neiva Adelante. Presidió la Casa de Estudiantes Universitarios de Neiva de 2002 a 2003 y la Asociación de Estudiantes Universitarios de Neiva de 2003 a 2004. Desde donde realizó la Feria Provincial del Libro de Neiva y muchas otras actividades culturales y sociales para el bienestar de los estudiantes y el pueblo de Neiva, donde impulsó la necesidad de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en esa ciudad. Es el presidente de la Fundación Tierra Blanca, de la Asociación de Periodistas y Escritores Filial Bauruco. Ha sido embajador cultural en el mundo, en República Dominicana por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, CIESART, institución acreditada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Ha sido invitado a participar de forma presencial y virtual de eventos literarios y culturales en diferentes países, como México, Estados Unidos, Haití, Cuba, Venezuela, Uruguay y Perú. Como cineasta ha ganado con el cortometraje Vida Póstuma varios premios en diferentes concursos. Es viceembajador de la República Dominicana para la IOPSH, To Achieve International Humanitarian Law for Peace. Conferencista internacional durante la Feria Internacional del Libro de México, lleva 25 años en la labor de promoción de la lectura y la cultura, así como la gestión cultural. Cultiva y enseña las técnicas de la narrativa, la poesía, el drama y el ensayo. Fue coordinador y asistente en la Feria Regional de Bauruco 2020, en donde pudo desarrollar charlas y conferencias sobre literatura e historia. Ha publicado 2 libros, Cuentos de Neiva y Te cuento estos cuentos. El partido. Allí la gente no conocía otra manera de vivir. Nada podía ser entendido o explicado sin ese ingrediente que los involucraba a todos, el partido. En otras palabras, era la forma de vivir. Ese lunes, el sol salía como de costumbre. Era un día muy soleado. Así se cumplía el decir popular de no hay sábado sin sol ni domingo sin resplandor. La boda tenía que llevarse a cabo según lo planeado por los directivos del partido, tal y como se llevaron a cabo las bodas de sus padres y sus abuelos, todas entre miembros del partido. Los nietos no serían la excusa en este caso. El partido lo decidía todo en Chiquito Verde: el trabajo, los estudios, la comida, las amistades, los negocios. Absolutamente nada se podía hacer sin la aprobación del partido. La preparación no era tomada en cuenta al momento de otorgársele un trabajo o ser ascendido de puesto. Si el currículo no estaba acompañado de una carta, el puesto no se obtenía por el solicitante. Antonio González, joven de 20 años, de 6 pies de estatura, de tez blanca y cabello lacio. Antonio
había estado enamorado de Lucía Gutiérrez desde su niñez. Lucía era una joven de piel oscura, ojos grandes y de una belleza exuberante y pelo lacio. Sus rasgos eran parecidos a los de una mulata. Los padres de Antonio no les gustaba esa relación, ya que los padres de Lucía Gutiérrez pertenecían al partido contrario y que era de pensamiento liberal. Todo lo contrario a los padres de Antonio, que sus padres eran del partido conservador. Marcos Moreno también era otro joven que estaba pasando por la misma situación, pero contraria a la de Antonio y de Lucía, el amor de Marcos era Patricia Lombardo. A la vista de todos, Antonio y Marcos eran casi idénticos. Lo mismo podría decir de Lucía y Patricia. Un caso extraño de esos que pasan en la vida. Esa boda fue preparada por los padres y el objetivo eran las nuevas elecciones y de esa forma retener el poder político a costa de todos. Allí el amor, los sentimientos no importaban, incluso las amistades eran en función de la afiliación política. La política estaba por encima de las creencias religiosas e incluso familiares. Y así damos inicio a un nuevo episodio de Literatura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy contamos con la grata presencia de Noel Florian Pérez, quien es el autor de este libro del que vamos a hablar hoy, y lo tenemos aquí para conversar un rato sobre Te cuento estos cuentos. Así que muy bienvenido seas, un rato placer tenerte por acá. El placer es nuestro de poder ser parte de ese excelente proyecto que realizas. Me deleito siempre con los episodios, así que se le estima y su trabajo es bien valorado. Así que Edward, acá en Neiva, escuchamos y valoramos su trabajo. Me alegro de que haya oyentes tan distinguidos que nos presten atención. Qué bien. Entonces, Noel, vamos a iniciar con una pregunta que es habitual que hagamos a los escritores que vienen por primera vez al podcast, y es: ¿cómo fueron tus inicios en la creación literaria y cuáles han sido los hitos más importantes de tu trayectoria como escritor? Bueno, decirte que acá en Neiva se respira mucho lo que es la vena poética, porque Neiva es conocida como la tierra del poeta. Y cuando decimos la tierra del poeta, hace referencia a un poeta, al poeta municipal Apolinar Perdomo, que en el siglo XIX descolló bastante, e incluso sus restos están prestos a ser trasladados al Panteón Nacional. Nosotros, la calle principal lleva el nombre del poeta, y el primer escritor que yo escuché acá en mi niñez fue Apolinar Perdomo. Mis primeros poemas, lo primero que escribí fueron poemas, y luego me enfoqué en la narrativa, y mientras fui a estudiar a Santo Domingo, pude integrarme al taller literario César Vallejo, en donde conocí a Valentín y yo nos iniciamos, Valentín Amaro, nos iniciamos en el taller literario. Ahí conocí a Pedro Antonio Valdés, estamos hablando de 23 años atrás. Y uno siempre con ese manuscrito ahí debajo de la mano, como cuando digo manuscrito, es a ese borrador de cuentos. Hasta que finalmente, en el año 2020, lo saqué a la luz. Eran cuentos que se venían recopilando durante muchos años. ¿Y cuáles podrías tú decir que son tus influencias en el cuento? O sea, ¿cuáles cuentistas dominicanos y extranjeros tú admiras y vamos a decir que tratas de emular de alguna manera? Porque nadie es 100% original, alguna influencia tiene a uno como escritor de alguien. En el caso tuyo, ¿cuáles serían esas influencias? A mí me impacta mucho el realismo mágico, García Márquez, Arturo Sacri, allá en los mexicanos. Me encanta mucho la literatura de Carlos Fuentes y todos esos escritores
que se enfocaron mira este libro, el Pedro Páramo, El Llano en Llamas. Sí, de Juan Rulfo. Sí. Es decir, Rulfo, son esas las influencias que más me agradan. Aunque yo antes de conocer a esos escritores, acá en Neiva, hay un escritor que ya falleció, Ángela Tía Hernández Acosta, que empezó a escribir con esa técnica desde la década del 50. Yo lo conocí a él primero que a esos autores, que a Juan Rulfo, que a Carlos Fuentes, que a García Márquez. Y luego, según mi análisis, ese señor también escribió simultáneamente con esa técnica, sin haberlos leído de ellos, y quizás hasta antes que ellos. Entonces, incluso hay un señor que en una introducción de ese libro, en una introducción a uno de los libros de él, dice, estamos ante un escritor que lo real lo convierte en mágico. Para que usted vea cómo va el asunto. Interesante. Es por ahí que va la temática. Me gusta el realismo mágico y el costumbrismo, porque el realismo mágico tiene mucho que ver con el costumbrismo. Ese es un tema a desarrollar. Hablando de temas, Noel, ¿cuáles tú has podido identificar como temas que tú tocas una y otra vez en tu narrativa, en tus cuentos? No sé si has escrito novela también, por lo menos en los cuentos, ¿cuáles son los temas que son recurrentes? Bueno, yo de hecho soy sociólogo de formación. Las problemáticas. Sí. Como en este caso, que el cuento que leíste trata sobre el peso de la política partidista en nuestra sociedad, ¿verdad? Sí. Y las relaciones sociales, las relaciones familiares, o sea, esa costumbre, Sí. que son prácticamente el pan diario de cada día. Me gusta llevar ese realismo que a veces cuando uno lo expone, la gente cree que es mágico. No, es real, es así, es tal y cual. Y Sí. eso uno puede no mencionar los nombres de las personas, pero es eso, llevar la realidad como si fuera ficción, pero que todo lo que yo escribo es así, tal y cual cosa. Muchos crean que hay ficción, no, pero todo lo que es escrito está en base a la realidad. Exacto, un retrato de lo que pasa, las cosas que pasan realmente. Exactamente, hermano, así es. Una amnesia. El pueblo seguía vivo en sus sentidos. Se resistía el paso del tiempo y el espacio. Con una amnesia de más de casi 6 décadas, el doctor Arturo Damián de la Concordia y Villaverde había decidido volver al pueblo. Su llegada era todo un acontecimiento. El comercio fue cerrado en Chiquito Verde para participar de los acontecimientos. El dinero era su Dios. Él mismo hacía que vieran a los demás de una forma despectiva y que se creyeran que eran superiores a ellos. Los habitantes todo lo convertían en dinero y por eso Villaverde era muy próspero. Todo, absolutamente todo, había sido privatizado. Eran pocos los recursos naturales que se conservaban en aquel lugar, que antes era verde y hermoso. Para caminar sus calles, bañarse en los ríos, playas, parques y montañas, era necesario pagar un impuesto. Todo era diferente para el doctor Arturo Damián. Todos se conocían, pero por más esfuerzo que Arturo hacía, no lograba recordarlos. Una amnesia cubría toda su mente. Por más esfuerzo que hacía, no lograba recordar a sus familiares y amigos. Todo era desconocido para él. La gente del pueblo había olvidado que aquel señor fue el causante de todo lo acontecido en el pueblo. Antes todo era gratuito, al igual que el aire, el sol, la noche, el día. En cambio, todo hoy tenía un precio. Sus dioses eran el mercado y el capital. Todo giraba en función de aquellos seres inventados
y quien no estaba de acuerdo con aquel sistema simplemente tenía una opción: irse del lugar. El doctor Damián empezó a recordarlo todo. Él había sido el creador, ahora ya no los conocía. No tenía que hacer esfuerzo, lo lograba recordarlos. La amnesia que afectaba su mente había desaparecido. Esfuerzos eran innecesarios. Logró recordar a sus familiares y amigos. Todo era conocido por él. También decidió fingir y convivir con ellos. Noel, entonces este cuento que acabas de leer, tú me decías fuera de récord que tú no recordabas haberlo escrito. Y casualmente, como sorpresa, llaman ese. Sí. Yo leo ese cuento en otro libro, yo no digo que es mío. Yo sé que es mío porque está en el libro de cuentos. Okay. Pero yo no recuerdo ese cuento con todos esos detalles, honestamente. Y eso te iba a preguntar, ¿qué tiempo te tomó escribir ese libro? O sea, reunir esos 14 cuentos, ¿qué tiempo más o menos tardaste en escribirlos y reunirlos? Yo diría que ahí hay alrededor de 3 meses. Bueno, fue bastante intenso porque a veces, te lo digo por mí, que yo publiqué un libro de cuentos y yo recuerdo que solamente publiqué 6 cuentos, pero ese proceso de escribir 6 cuentos me tomó como un año. O sea que el proceso tuyo fue bastante rápido e intenso. Sí, bastante rápido e intenso porque tenía la opción de publicarlo en la feria del libro, en una feria del libro. Entonces tenía un plazo. Tenía un plazo fatal. Así, perfecto, las historias tenía en la cabeza. Ok. No tan, pero tenía las historias así, sueltas, ideas. Esa es la temática. Ok. Como mencionamos ahorita, Noel, tú eres sociólogo. Me imagino que estudiaste sociología en la UAS. Ajá. Ese hecho de tú ser sociólogo, tú me adelantabas ahorita que sí, de alguna manera ha influido ha influenciado tu literatura. ¿De qué manera lo ha hecho? O sea, ¿cómo tú pudieras decir que ha sido esa relación entre sociología y literatura? Bueno, la temática es que en la sociología nosotros nos enseñan a observar procesos y fenómenos sociales en la sociedad. O sea, todo lo que representa un fenómeno social es algo que existe independientemente de ti. O sea, está ahí, fuera de ti. Que a la hora de tú señalarlo, la persona lo ve. Pero el sociólogo tiene la particularidad de sistematizarlo y de explicarlo. Es una realidad que muchas veces la sociedad no logra interpretarla porque no le ha prestado la atención del lugar. A la hora de uno explicarlo, la gente dice, pero sí, tal fenómeno está ahí, es cierto. Entonces, uno como conoce esos procesos, uno trata de llevarlo entonces a lo que es la literatura, a fijarlo en los libros y a fijarlo más en la mente de las personas. En la literatura dominicana, quizá un caso que pudiéramos mencionar que se da esa, vamos a decir, fusión entre observar lo que pasa en la sociedad y la narrativa. Se me ocurre el caso de Juan Bosch, no sé si tú concuerdas conmigo, porque sí, Juan Bosch recogió muchas de las cosas que pasaban en la sociedad dominicana. Por ejemplo, si uno lee La Mañosa y muchos de los cuentos de Juan Bosch, te identificaban problemáticas sociales. Sí, te digo esta parte ahí, que dentro de cuando me preguntaste los escritores, por ejemplo, yo he leído todos los cuentos de Juan Bosch, porque no trabaja mucho el realismo mágico. Sí. Pero no voy a decir que me influenció en lo de los fenómenos sociales, porque soy sociólogo y los conozco. O sea, en esa parte no puedo decir que me influenció, porque como sociólogo conozco los fenómenos sociales que se dan en la sociedad, y ahora trabajan bastante bien. Es el maestro y me encanta mucho. Pero lo de los fenómenos no creo que sea por la influencia de él. Él sí los trabaja bien. Claro.
En el caso tuyo, tú tratas los fenómenos que te han tocado vivir, o sea, tu época, ¿verdad? Lo que tú has podido observar en tu época. No necesariamente en mi época, pero porque también Sí. cuando utilizo el método científico, ejemplo, hay un cuento ahí Ok, que se titula Los Huesos, ese cuento que se titula Los Huesos, sí, eso fue una historia que ocurrió acá en Neiva hace 70 o 80 años, donde alguien dijo que tenía una empresa a comprar huesos y la gente se volvió loca recogiendo huesos, los huesos que hasta ese momento no tenían ningún valor, generaron un sistema económico en alrededor. torno a los huesos. Y Pero era hueso como de animales, de huesos, huesos. hasta huesos de gente que apareciera, Wow, se recolectó. era un poco macabro aquello, sí. Real, es una historia real. Y se hizo un negocio en torno a los huesos. Y al final la empresa nunca vino porque no se sabe quién fue que dijo que venía la empresa a comprar huesos. Y que para hacer botones y cosas así. Porque Ok, estos pueblos siempre están creyendo mitos y ilusiones y cosas. A veces la gente en su desesperación por sobrevivir sí, tiene que hacer cualquier cosa. se agarra de cualquier cosa, ¿verdad? Exacto, aunque no sea cierta. Entonces, Noel, ya pasando a la última parte de este conversatorio, háblanos de la Feria Internacional del Libro del Neiva, que tú eres uno de los principales directivos de la Fundación Tierra Blanca, que es la entidad que organiza la feria, ¿verdad? Háblanos un poco de la historia de esta feria, o sea, cómo surgió, cuál ha sido su evolución y qué pudiéramos esperar para la 10ª edición de la misma, que ya está por aquí, al doblar de la esquina, como se dice. Es decirte que esta feria inició en el último tramo, cumple 10 años, va a cumplir 10 años, porque cuando yo era estudiante en la universidad de 2000, 2001, 2002, ya nosotros traíamos feria del libro acá en Neiva para que la gente leyera, porque aquí hay elementos de gente muy culta en torno a la literatura. Pero entonces nosotros, una vez que estamos en Santo Domingo, hicimos esos contactos y se celebraron algunas ferias. Luego no fue posible continuarlas, entonces ya uno en la zona decide retomar los esfuerzos. En el 2013 se desarrolló la primera feria municipal del libro y la cultura de Neiva. Era un esfuerzo en área de no tan ambicioso, por eso le pusimos municipal, pero copiando elementos de la Feria Internacional y de la Feria del Libro de Guadalajara. Esos dos fenómenos nos impulsaron a desarrollarla. Entonces nosotros lo que empezamos a dedicársela a una provincia del sur y a un escritor nuestro que muchas veces la gente desconocía si había escritor o si tenemos escritor. A veces yo le pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes conocen un escritor? Me dicen que no. Y ese era lo que queríamos. Incluso el primer homenajeado que le dedicamos a feria, a Manuel Matos Moquete, un señor con un historial increíble, que nosotros lo conocimos en Santo Domingo. Y yo entendía que tenía todas las condiciones para ser Premio Nacional de Literatura. Estamos hablando del 2013. Y por eso le dedicamos la feria a él. Creo que 5 o 6 años después le entregaron el Premio Nacional de Literatura. Y él dice, wow, no hay, pero tú me lo recibiste, ¿verdad? En el 2013. Y le digo, sí, maestro, que modestia aparte, uno conoce algo. Y no, los eventos, ya vamos para la número 13, para la número 10. Esta ya tiene ribetes internacionales porque es la primera que se le dedica a un país. Las otras se le dedicaba a una provincia. Ahora también tenemos a una provincia homenajeada, que es Ocoa como provincia homenajeada, y el país al cual se le dedica la feria es al Japón. Bueno, el embajador acogieron la propuesta y el embajador va a estar en la inauguración, que es el 28 de septiembre. La feria inicia del 28 de septiembre al 1 de octubre, del jueves al domingo. Y ahí tenemos escritores de diferentes países también que vienen. Tú también estuviste por acá en su momento. Correcto. Entonces, que nosotros la desarrollamos con muchas limitaciones. Y es un esfuerzo para tratar de promocionar la lectura y la escritura
pero también otros fenómenos artísticos y culturales de nuestra región, y poder conocer lo que hacen los demás habitantes, las demás provincias, como una forma de hacer sinergia. Sí. Y esto es lo que buscamos en este proceso, conocer amigos. Claro. La feria te conocimos a ti. Sí, Y eso recuerdo que tú nos brindaste una botella del vino que se produce por allá, por Neiva. sí, yo hago un vino acá, Don Florian. Wow. Sí, si no recuerdo, Sí. no recordaba eso, ¿sabes? Sí, Y ustedes hacen un tour, ¿verdad? Por los viñedos de Neiva también. y nosotros hacemos un tour, Sí. no solamente por los viñedos, sino también que también tenemos café. O sea, Exacto. una vida, Sí. vino, café. Por eso te decía que una vida no se siente. Ah, sí. Claro, como iniciamos la intro del podcast, es así mismo, porque como tú dices, el café y el vino son dos bebidas que son inseparables del escritor. Pero te digo una cosa, Sí. una historia nunca ha iniciado con una taza de café, sí con una copa de vino. Ah, sí. Exacto. Sí. El vino realmente, como que alrededor del vino se reúne mucha admiración, mucha amistad también. O sea, representa compartir con amigos. El vino incluso tiene dos dioses, tiene a Baco y a Dionisio. Exacto, o sea que sí, es interesantísimo esa industria que hay allá por esa zona del país. Es interesante conocerla y tomarse su vinito por allá también. Entonces, Noel, no sé si tú quieras, bueno, una pregunta que no se puede quedar es dónde los oyentes pueden adquirir un ejemplar de este libro de cuentos tuyo. Hasta ahora mismo el libro está solo acá en Neiva. Ya vamos a ver cómo lo colocamos en las demás librerías Correcto. de Santo Domingo. Podríamos dejar en la descripción del programa tu teléfono para que la gente que esté interesada te contacte, ¿verdad? Perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, nada, Noel, muy agradecido de tu participación en este episodio del podcast. Y nada, te deseamos el mayor de los éxitos en esta 10ª edición de la Feria Internacional del Libro de Neiva. Las puertas están abiertas para venir a la Feria del Libro. Sí, aunque nosotros nos queda un poquito lejos, que estamos en el Cibao y ustedes están para allá por el sur. Es un viaje largo, pero ojalá que sí que pudiéramos por lo menos un día pasar por allá. Perfecto. Sí. Serán bien recibidos. Eso lo sabemos. Pues muchísimas gracias, Noel, y nada, siempre la puerta va a estar también aquí abierta para ti y para los editores de esa zona del país, del sur. Perfecto. Y así concluye una entrega más de Tetura Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.